página 14 en nuestro módulo de educación para la ciudadanía. A ver, los que no activan las cámaras todavía activen, por favor. Bueno, demandas de los pueblos y nacionalidades. Demandas de los pueblos y nacionalidades. A ver, ahí hay una preguntita. ¿Quién quisiera leer la preguntita de Conversemos? Yo le leo, Liz. A ver, Marixa. Las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador siempre han sido las mismas. Siempre han sido las mismas. Hay que leer como signo de pregunta, como interrogación. ¿Sí? A ver, está preguntando, dice, ¿las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador siempre han sido las mismas o no? ¿O ustedes creen que han cambiado? Que las de hace 100 años no eran las mismas que ahora. ¿Qué dicen ustedes? No, pues ahora es diferente. Ahora ellos defienden el agua, el medio ambiente, antes porque no había nada de eso. No se había, sino ¿Ya? que básicamente no era prioridad. ¿Ya? Ajá. Antes Pero, era prioridad el trabajo, la salud y la educación, yo creo. En cambio ahora ya hay otros temas más que han salido. correcto, Luz. Antes, primero, era derecho a exigir a ser ciudadano reconocido, porque no se consideraban ciudadanos. ¿Sí? Derecho al voto, derecho a la propiedad privada, derecho a la educación, ¿ya? Porque recuerden que estos son sectores que han sido marginados permanentemente desde la era de la colonia, ¿sí? Es decir, casi 400, 500 años de, de marginación, ¿sí? Entonces, ahí ellos daban prioridad a ciertos temas, ciertas exigencias, a ciertas demandas. Ahora ya tienen otras, ahora quieren acceder al gobierno, ahora demandan el reconocimiento de su sistema de justicia, ahora demandan que se respete su territorio, esas cosas, ¿no es cierto? Pero antes eran otras las demandas, ¿ya? Pero siempre, 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 siempre han estado encaminados a que, o demandando buen trato por parte de las autoridades. Eso es fundamental, o sea, eso es lo que siempre han exigido, buen trato. ¿Sí? Hay más abajo una pregunta que dice, reflexionemos. Ahora, ¿cambian las demandas sociales con el tiempo? Ya hemos dicho, sí cambian, ¿cierto? Les decían, por ejemplo, antes exigían derecho a la salud, y ahora parte del derecho a la salud pueden exigir salud de calidad, ¿cierto? Se han ido cambiando. Antes no podían ser electos, ahora ya pueden ser electos. ¿Ya? Eso. Vamos entonces a describir o a explicar un poquito el tema. Veamos ahorita primero el tema del periodo colonial. ¿Sí? En su texto hay una foto donde se nos está señalando, dice que a lo largo de la historia del Ecuador el movimiento indígena ha protagonizado diversos levantamientos y marchas buscando que se reconozcan derechos colectivos. ¿Ya? La última gran marcha del pueblo indígena fue en octubre del 2019, ¿no es cierto? Allá, cuando se levantaron contra el gobierno para exigir que no se incremente la tarifa del combustible. Sin embargo, el gobierno lo hizo. Sí. Bueno, veamos entonces el periodo colonial. A ver, eh, ya tienen los textos. Chale. ¿Tienen? Sí, Pamela, Liz. ¿tiene el texto? No, todavía. A ver, Luz, ¿puede ayudar leyendo la primera parte del periodo colonial? Ya, periodo colonial. Durante el periodo colonial hubo una serie de levantamientos indígenas que tenían como causa común la defensa frente a los impuestos y a los malos tratos de que eran sujetos por parte de las autoridades y terratenientes. Los indígenas debían cumplir con obligaciones como la mita. Frente a las injusticias del sistema colonial, algunas comunidades se levantaron y reaccionaron de manera violenta, matando caciques y funcionarios. Las autoridades reaccionaron también de manera violenta, persiguiendo a los cabecillas y condenándolos a muerte. Muchos participantes fueron castigados, desterrados y condenados a trabajos forzosos. Ya. A ver, en la época colonial, ya saben, cuando estaban los europeos dominando estas tierras o a cargo de estas tierras, lo que se daba básicamente era explotación, ¿sí? Denigración. Incluso vean, solo para que tengan una idea, en la historia se cuenta, ¿sí? Que se pusieron a dilucidar o a pensar, ¿los indígenas serán humanos o no serán humanos? ¿Sí? Los indígenas, los indios, ¿tienen alma o no tienen alma? ¿Sí? Se pusieron a, a discutir sobre eso. Y hay la célebre confrontación entre Juan de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, un cura
dominico que estaba a favor de los indios, Bartolomé de las Casas. Juan de Sepúlveda, en cambio, decía que son unos salvajes, pues no tienen alma, no tienen conciencia, son salvajes. ¿Sí? Entonces, eso llevó a que la corona y los europeos sometan a los pueblos de estos territorios y los exterminen por completo casi. Y además, simplemente lo que se les hacía es explotarles laboralmente. ¿Sí? Tenían que ir a trabajar para la corona y ahí morían. ¿Sí? Ultrajaban a mujeres, abusos totales, ¿no? Eso se terminó de alguna manera con la declaración de la República del Ecuador, pero sin embargo eso pasó vuelta a los hacendados, quienes han seguido igual maltratando a los indígenas, ¿no? Bueno, ahí hay un recuento de cómo era castigada la gente que se rebelaba, o morían, o se les mandaba sacando de estas tierras y que vayan a morir por ahí lejos, ¿sí? Bueno, veamos ahora. La mita, ¿qué es la mita? La mita era ir a sacar el oro de la montaña. En eso consistía la mita. Es tal cual como ahora trabajas en las minas de oro, pero en ese tiempo no había maquinaria, no había nada, solamente con el pico y con el cincel tenían que sacar el oro de las montañas. ¿Sí? Ahí moría la gente, porque no había para nada medidas de seguridad, nada. Simplemente se les explotaba nada más. Ellos tenían que conseguir el oro, punto. Ya se iban a trabajar obligatoriamente quienes ya cumplían cierta edad, ¿no? Bueno, si no hay otra pregunta, vamos al periodo republicano. Recuerden que en la época de la colonia habían esclavos, ¿sí? ¿Qué es el esclavo? El esclavo es aquel ser humano al que se le ha condenado a trabajar y se le considera un objeto, ¿sí? A trabajar sin una remuneración, sin consideración y como un animal, ¿no? Eso es lo que se le ha hecho. Ustedes podrían, ¿no es cierto?, reflexionar o decir cómo el género humano llegó a ese punto de tener sometido a otros Y más seres o menos humanos. dicen, digamos, que eran como esclavos ellos. Había esclavitud, sí, claro, eran como esclavos, condiciones de esclavitud. Si bien no eran necesariamente denominados esclavos, los indígenas me refiero, pero sí los afroecuatorianos, eh, vivían en condiciones de esclavitud, sobreexplotadas, ¿sí? En el tema laboral. Vamos ahora al periodo republicano. ¿Desde cuándo empieza el periodo republicano? Desde la fundación de la República, desde el gobierno de Flores hasta el gobierno de que estamos ahora con Moreno. Seguimos en la época de la República, ¿no es cierto? Los republicanos. Vamos a ver. ¿Quién más está con el textito para que ayude a leer ahora el periodo republicano? ¿Nadie más compró el texto? Le ayudo yo mismo, listo, ya. A ver, Marixa. En la segunda mitad del siglo 19. XIX también se produjeron diversos levantamientos indígenas, los cuales tenían como objetivo la eliminación de los diezmos y los trabajos forzados sin remuneración. Muchos dirigentes indígenas fueron detenidos y condenados a muerte. En el siglo XX continuaron las luchas indígenas que buscaban obtener el derecho a la tierra, la eliminación de los huasipungos y la igualdad de derechos y la preservación de su lengua y costumbres. Los montubios también tuvieron participación, se manifestaron en contra del gobierno de Flores y actuaron junto a Eloy Alfaro en las llamadas montoneras durante la Revolución Liberal. En las primeras décadas del siglo XX formaron parte de los grupos que se enfrentaron al gobierno de Leonidas Plaza. A través de estos actos de reconocimiento como pueblo, también demandaban mejoras económicas para el campesino costeño. Listo. Gracias, Maritza. Ahí hemos hecho un breve recuento de los sucesos en el periodo republicano, ¿ya? Vean ustedes que, o sea, si están estudiando la historia, ¿no es cierto? Ya en algún dato quizá lo tocan o ya lo tocaron. Recuerden que tuvimos un presidente que hizo un convenio con la Santa Sede. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de ese presidente? El nombre de ese presidente que firmó un convenio con la Santa Sede, con el Vaticano. ¿Alguien recuerda? No, ni idea, yo. Era un guayaquileño, abogado. ¿Quién? Leonidas Plaza Lazo. No. León Febres Cordero. No, estamos diciendo en la primera mitad del siglo XIX. No lo sé. No. Era un guayaquileño, García Moreno. Correcto. ¿Quién dijo García Moreno?
Muy bien. Compañero Morocho. Excelente. Ya, Gloria. García Moreno fue el que firmó un convenio con la Santa Sede. Entonces, verán, en el tiempo de García Moreno era indispensable para ser ciudadano ecuatoriano. Primerito, tener 18 años. Segundo, saber leer y escribir. Tercero, ser católico. ¿Ya? Si no cumplía las 3 condiciones, no podía ser ciudadano ecuatoriano. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, los indígenas no querían ser católicos. ¿Sí? Entonces, no eran ciudadanos. Todo aquel que no sea católico no era ciudadano ecuatoriano. ¿Sí? Así fue el convenio que se firmó con la Santa Sede. Luego tuvo que llegar Alfaro para terminar ese convenio con la Santa Sede y promover un Estado laico. ¿Sí? Por eso la Constitución es un Estado democrático, plurinacional, laico. ¿Sí? Laico. ¿Qué quiere decir laico? Es decir, que es libre de cualquier credo, no tiene credo religioso. ¿Sí? Entonces puede ser Jehová, puede ser católico, puede ser mormón, puede ser judío, puede ser islámico, lo que sea. ¿Sí? Tiene la ciudadanía ecuatoriana, es ecuatoriana. ¿Sí? Entonces, eso se logró con la Revolución Liberal. ¿Sí? Se logró con la Revolución Liberal incluso reconocer, ¿sí?, que también los indígenas tengan derecho a la identidad nacional, a que sean ecuatorianos como tal y que consten en el registro civil que también fue iniciado por Alfaro. ¿Sí? Adicional a esto, vean que la revolución de los indígenas, ¿sí?, surgió porque lo que necesitaban ya en el siglo XX era derecho a la tierra. ¿Sí? O sea, ellos no podían poseer tierra por el simple hecho de ser indígenas. ¿Sí? Entonces, lo que sucedía en ese tiempo era que había gente hacendada, tenía grandes extensiones de terreno y que a cambio del trabajo, ¿sí?, les daban una parcela a modo de comodato, ni siquiera comodato, les prestaban una parcela. ¿Ya? Aquí cultiva vos. ¿Ya? Y te vamos a prestar, qué sé yo, $10, con ese tiempo no dólares, sucres o reales. Te vamos a prestar eso para que tú te compres, qué sé yo, un pantalón y a cambio vos vas a tener que trabajar gratis esta tierra. ¿Sí? Y lo que producen es para mí, y si es que hubiera algún excedente, eso para vos, ya. Ahí les daban una parcelita con vacas, con cultivos, y usted que vea qué hace, el punto es que tenía que reportar la producción. ¿Sí? Entonces los indígenas lucharon para que se elimine eso, ¿sí? Y por eso, acuérdense, en la década del 70 hubo la reforma agraria, ¿sí?, donde se eliminó los guasipungos y se empezó, ¿sí?, a dar a la gente, ¿sí?, ya propiedades de terreno. ¿Sí? Y así mismo se empezó ya a trabajar en el tema de igualdad de derechos laborales y todas esas cuestiones. ¿Ya? Incluso aquí también los costeños tienen mucho que ver, trabajaron también para acceder o gozar de las mismas condiciones que gozaban la gente de las ciudades de aquel entonces. ¿Sí? Bien. Estamos finalmente a finales ahora del siglo XXI, ¿sí?, las últimas décadas del siglo XXI, desde, digamos, décadas del 80, ¿sí? Para ver, las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI están marcadas por la lucha de reivindicación de derechos colectivos. ¿Ya? El gran movimiento del levantamiento indígena del 92 ocasionó, ¿no es cierto?, que haya una reforma constitucional y se empiece a trabajar ya en derechos colectivos para los indígenas. ¿Sí? Vean, entonces ahí hay 3 hitos. Por ejemplo, ¿qué han buscado los indígenas? Valoración de su identidad cultural, preservación de tierras comunitarias y además que se declare al Estado plurinacional y multicultural. Si ustedes van, por ejemplo, a Turi, ya, no digo que sea una zona indígena, pero si van a Turi hay comunidades indígenas, Turi, el Valle, Igeo. Ahí hay áreas comunitarias. El Estado no es dueño, son la comunidad los dueños. ¿Sí? Aun cuando en la Constitución obviamente se dice que usted es dueño solamente del suelo, pero de la tierra, ¿sí?, es dueño el Estado. El reconocimiento de su identidad y contra la discriminación. ¿Sí? O sea, eternamente discriminado. Tenemos prejuicios incluso. Y hasta ahora sigue manteniendo sus prejuicios. Y nosotros hasta contribuimos para aquello. Por ejemplo, al seguir compartiendo memes, al seguir haciendo chistes en contra de los afroecuatorianos. Contribuimos a la discriminación. ¿Ya? Montubios. Y los montubios han solicitado mejores condiciones para el trabajo agrícola y también respeto a su identidad cultural. ¿Ya? Eso, chicos. Ahí hay un debercito que vamos a hacer. ¿Sí? Van a buscar, ¿sí?, la biografía de Dolores Cacuango. ¿Sí? Van a buscar la biografía de Dolores Cacuango. ¿Sí? Máximo en una página le hace. ¿Sí? La biografía. ¿Mande? En la página del Sí, cuaderno sí, sí. o de Una Word. página de cuadernos, de Word, como sea, pero una página, sí. Ya se le subimos Buscar al- la biografía, Sí. ¿sí?, de Dolores Cacuango. ¿Ya? Eso, y suben al esmoro. ¿Sí? En una página. Solo eso lo hice y no de las otras No, páginas. pues lo siguiente ya eso solamente le llenan nada más, ya no le sube. ¿Ya? Nada más.
pero sí la biografía de Dolores Cacuango y subir al Edmodo. ¿Ya? Eso, chicos. Yo les agradezco por su participación. Si no hay ninguna pregunta, les agradezco por su Dicen solo Dolores, participación. ¿cómo dijo? ¿Cacuango? Cacuango. Nacho, Mandé así un te lo mensaje edito ahorita. la vida, ahí está el ¿Perdón? nombre. Gracias. En el libro, en la página 15, Isco. Dolores Cacuango, una lideresa indígena que trabajó y luchó por derechos colectivos de los ¿Va a subir la indígenas. asignación? Disculpe, licenciado. Sí, vamos a subir la asignación. Sí, sí. Ya, chicos. Muchas gracias por su participación. Que tengan un excelente fin de semana. Que estén muy bien, chicos. Gracias. Gracias, hasta luego.